se titula El miedo. El miedo. Y es un mensaje que lo vamos a predicar en dos partes porque no alcanza para un solo culto. Y el viernes vamos a continuar. Y si hay más material podemos incluso hasta el próximo domingo. Pero vamos a comenzar con esta lección que se llama El miedo. Y vamos a leer dos versículos para poder entrar en el tema. Hechos 5:1. Dice así: Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Siguiente. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron estas cosas. No debemos confundir temor con miedo. Temor es un respeto a Dios que se provocan por este tipo de situaciones, por este tipo de eventos en la iglesia que son bastante duros. Imagínense que un hermano de nuestra iglesia, ahora mientras estamos predicando, ¡pum!, le dieron un palo al corazón y finalmente tuviéramos que sacarlo. Y luego llegara la esposa y también se muriera la esposa. Sería un evento bastante duro. Pero todos nosotros comenzaríamos a temblar, a tener un temor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mueren Ananías y Zafira? ¿Por qué mueren 2 personas que van a la iglesia y en la misma iglesia? ¿Qué es lo que sucedió? Después de hacer una ofrenda, ojo con esto, porque ellos vendieron la casa, vendieron una heredad. Vamos a ponerle una cifra, vamos a decir que valía 50 millones de pesos. Y ellos dijeron: Pedro, digamos, nosotros vamos a vender una casita en 50 millones de pesos y cuando la vendamos, la vamos a donar a la iglesia. Nadie se las pidió, nadie les dijo que lo hicieran, nadie les puso un puñal en la espalda ni una pistola en la cabeza para pedirles que vendieran su casa. A ellos les nació en el corazón. Pero cuando se dieron cuenta que habían vendido la casa en 50 millones de pesos, dijeron: ¿no será mucha plata como para la iglesia? Demos 25. ¿Cuál es el problema? 25 millones de pesos no está malo tampoco. Con eso la iglesia puede hacer varias cosas. Y quedémonos con 25. Y le decimos al pastor que solo nos vendimos 25. Podían haberle dicho: Pedro, mira, nosotros vendimos la casa en 50 y nos vamos a quedar con 25 nosotros porque queremos hacer algún negocio, queremos vivir de esto, y los otros 25 los vamos a donar. Yo estoy hablando de cifras altas, puede haber sido mucho menos, puede haber sido mucho más, no lo sé. Sin embargo, ellos dijeron: ¿sabe qué? La vendimos en esto, quedaron bien. Estaban mintiendo. Y fue tal la mentira que Satanás llenó su corazón y murieron por mentir, no a Dios, al Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el gran pecado? Fallar al Espíritu Santo. Porque cuando uno le falla a los hombres, no hay problema. El problema es cuando esos hombres son llenos del Espíritu Santo, como Pedro. Hay problema. El problema es cuando en una iglesia hay unción de Dios,
Cuando en una iglesia personas se sanan, cuando en una iglesia hay poder de Dios funcionando, hay que tener mucho cuidado con eso. Había un avivamiento y ellos podían venderla, es más, podían venderla y no pasarle la plata a nadie. ¿Quién le obliga a usted a diezmar? ¿Quién le obliga a usted a ofrendar? ¿Quién le obliga a usted? Nadie, no hay forma de obligarlo. Usted lo hace solo porque ama a Dios y porque ama su obra. Entonces ellos se comprometieron, ellos querían hacer algo, pero luego se arrepintieron en el camino y mintieron. Ok, hasta ahí vamos a llegar con esa historia, vamos a ir hablando sobre el miedo, porque dices, ¿qué tiene que ver eso con el miedo? Ya vamos a llegar allá. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Esta historia usted la reconoce porque es una historia que se predica mucho en la iglesia y es una historia que realmente ni se necesita mucha explicación. Había un hombre que era rico, un hombre que tenía una heredad importante y antes de salir, antes de irse de un viaje quizás de vacaciones, un año sabático por un crucero de alta mar, él deja a 3 administradores y a cada uno le dio conforme a su capacidad, porque no todos tienen la misma capacidad. Ojo con esto, porque por más, hay muchas personas que quisieran tener más capacidad y no la tienen, y hay personas que no tienen capacidad nomás, así es simple, pero eso no significa que no tengan dones. Dios a todos nos dio un talento, a todos, algunos 5, a otros 1, a otros 2 y a otros 10. Él sabe a quién darle más. Hay personas que pescan un libro y se lo leen, pum, van a la universidad, se sacan buenas notas, no tienen ningún problema. Hay otros que a duras penas sacaron cuarto medio. Hay otros que solo llegaron hasta octavo, no porque lo intentaron, realmente lo intentaron, pero no les daba la cabecita. No son las mismas capacidades. Hay personas que usted le explica una vez y entienden. Hay personas que hay que explicarle 4, 5, 6 veces. Entonces, cuando un administrador, cuando un dueño de una finca necesita delegar sobre las personas, no les da conforme como les cae. Me cae bien, a este le voy a dar más. A este me cae. No, dice que le da conforme a su capacidad. Entonces no es malo tener un solo talento, porque es lo que Dios escogió darte, y bien. Y si te dio 5, gloria a Dios. Pero no es un tema tuyo, es un tema de Dios contigo. Entonces, delega sus riquezas, delega sus talentos, y le dice, a ti te voy a dar 5, a ti 2 y a ti 1. Ok. Se va de vacaciones y dice, pero llegando también, versículo 24, el que había recibido un talento dijo, aquí este es el final de la historia. Ya cuando le pide cuenta, el de 5 le dice, yo me pasaste 5, ahora tengo 10. El de 2 dice, yo me pasaste 2, tengo 4. Pero había el que tenía solo un talento, y aquí está el problema. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, diga conmigo, tuve miedo. Ahora con más fuerza. Por lo cual, tuve miedo. Quiero marcar esa frase porque dice así, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. No es que se gastó el talento, le devolvió lo que Dios le había dado. Cualquier persona, si yo le dejo 10,000 pesos y le digo, cuídame estos 10,000 pesos, y yo regreso de vuelta, y me dice, acá están los 10,000 pesos, yo no debería ni enojarme, porque si le dejé 10 y me devuelve 10, yo no he perdido. Me devolvió exactamente lo que le pasé. Pero Dios le dice así, el dueño de la finca le dice así, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente,
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero por último a los banqueros. Y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hace unas semanas hablé sobre este tema y escudriñando de nuevo el mensaje, me di cuenta por qué yo me pregunté, ok, uno puede decir que era negligente, y dejamos claro que era inútil y negligente. ¿Cuántos se acuerdan? Dijimos, bueno, ese inútil y negligente se va a ir a donde hay lloro y crujir de dientes. Eso es el infierno. Pero, ¿por qué ese hombre se transformó en un inútil y una persona que no fue capaz de dar un fruto? Y comencé a escudriñar cuál era la verdadera razón. Y la razón la encontramos en el versículo 25. Tuve miedo. El miedo no es lo mismo que temor. Temor es respeto. Miedo es susto, es terror a que algo malo me suceda. Y este hombre tuvo tanto miedo que él quedó paralizado con el único talento que él tenía, pensando que Dios iba a estar contento si él le devolvía exactamente lo mismo. ¿Saben cuántos cristianos en la iglesia están exactamente igual? Paralizados, no dan más talentos, tienen todo para ser grandes líderes de la iglesia. Podrían ser los pastores de Calle Larga, los pastores de San Esteban, los pastores de no sé, Santiago. Pero ¿sabe qué? Tienen miedo cuando uno le dice, hermano, le toca predicar. No, pastor, ¿cómo me va a hacer predicar a mí? Pastor, no, por favor, a mí que no me usen. Déjeme aquí nomás tranquilo, déjeme la banquita. Yo no quiero meterme tan en el fondo de la iglesia. El miedo paraliza a muchos cristianos. Mucha gente que llora porque tiene miedo. Mucha gente que sufre las depresiones, los problemas, finalmente son temores a muchas de las situaciones que nos van a pasar en nuestra vida. En el caso de la iglesia, este miedo paralizó a hombres a los cuales Dios le había dado un talento. Los otros, el que tuvo 10 lo multiplicó, el que tuvo 5 lo multiplicó, y aquel que tenía tan solo un talento lo escondió por miedo. Yo quiero hablar de ese miedo que no deja que la gente avance en el reino, de ese miedo a que te tiren la oreja, de ese miedo a tantas cosas que no te dejan avanzar. ¿Amén? Bien, ¿qué es fe primero? Vamos a hablar qué es fe. Hebreos 11:1 dice así: es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿cuántos creen que en esta iglesia hay oxígeno? ¿Alguien lo ve? Pero estamos claros que hay oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántos creen que este micrófono está transmitiendo vía VHF o UHF, no sé cómo es? Está transmitiendo. ¿Cuántos creen que hay una transmisión hacia la mesa de control? ¿Alguien la ve? Eso es fe. Creer que existen ciertas cosas aunque no la vea. Cuando una persona tiene una sanidad y dice, es que no me veo sano, eso no es fe. Porque la persona tiene fe en lo que ve. Pero fe es tener convicción de lo que yo no veo. O sea, yo soy sano aunque el papel del médico diga que tengo un cáncer y que tengo 3 meses de vida y que ya la vida se me está terminando. A pesar de eso yo digo, yo estoy sano. Creo que estoy sano. Veo un papel que dice todo lo contrario. Pero aún así, logro visualizarme sano. ¿Sabe cuántas personas he tenido que ayudar llevándolos a la máquina del futuro? No existe una máquina del futuro, pero con muchas personas. Yo me acuerdo que una vez estábamos en la UCI de Santiago
y entró una muchacha muy, muy complicada porque su hijo tenía una operación al corazón y en realidad las probabilidades de que él saliera vivo de esa operación eran 9 contra 1. El 90% era que ese hijo muriera. En realidad nadie quería operarlo, pero ella quería correr el riesgo. El niño sufría mucho. Y yo le dije, vamos, sentémonos acá. Yo quiero que tú comiences a dibujar a tu hijo saliendo de esta operación. Quiero que lo veas yendo al colegio. Cierre los ojos, vamos a empezar a hacer imágenes. Amén. ¿Cómo es en el colegio? No, se porta, no iba ni al colegio el niño todavía. Sí, se porta mal en el colegio. Se va a portar mal. Y se come las colaciones. Sí, pastor, se come las colaciones. Y los traté a los padres de llevar al futuro, a imaginarse viendo a su hijo salir, corriendo y saliendo bien de la operación. ¿Qué es lo que hice? Fe. Que ellos vieran lo que no se ve. Con los ojos del Espíritu solo puedes ver lo que no se logra ver. Eso es fe. ¿Qué es entonces miedo? Miedo es totalmente contrario a la fe. El miedo es la convicción absoluta de que algo malo me va a pasar, aunque no lo vea, aunque no tenga los síntomas. No, yo sé que algo malo me va a suceder. Juan 20:26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acercando tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron los apóstoles una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Sabe lo que pasó? Dice la Biblia que se escondieron. Tenían terror. Si usted lee Juan, versículos más arriba, usted se va a dar cuenta que habla varias veces en el mismo libro de Juan que los discípulos se escondieron por miedo. Y Tomás estaba dentro de ellos. Jesús le dice que es un incrédulo. No solo porque no creía, no solo porque tenía que meter los dedos en la llaga, no solo porque no había creído de que él iba a resucitar, siendo que él dijo que iba a resucitar, sino le está diciendo incrédulo porque había sido tal el nivel de miedo que él tenía que se había ido a esconder. Y es lo que hacen los cristianos. No en esta iglesia, porque en esta iglesia solo tenemos valientes y valientas. No sé si se dice así. Valientes y valientas. Y pelados. Perdón, nada que ver. Es que te miré para arriba y fue sin querer. Y nuestra iglesia es de gente valiente, pero a veces el miedo toca tu puerta y es tan duro que te escondes. Escúchame esto, porque yo no doy a nadie días libres de descanso. El pastor me dio un tiempo. Yo no doy eso. Eso no existe en mi forma de predicar el evangelio. Usted puede descansar acá en la iglesia y decir: pastor, ¿sabe qué? Yo no me siento bien espiritualmente. ¿Me da un descanso espiritual? Ok, ni un problema. Descanse, siéntese un ratito, recupere fuerza y vamos para adelante, porque es un soldado que es valiente. No podemos perder ningún soldado. Pero eso de no vengo a la iglesia en un mes, o no vengo 3 días, o no vengo al culto del viernes, no vengo al culto del domingo, porque me estoy dando un tiempo, es miedo. Y eso es absolutamente contrario a la fe. Es incredulidad. ¿Me está escuchando? Por eso que aunque usted se sienta como la reverenda, usted tiene que venir a la iglesia. La Biblia dice en Hebreos 12 que lo cojo no se salga del camino. O sea, que venga así. Anoche jugamos a la pelota, más de alguno quedó medio cojito, pero así tiene que venir cojito a la iglesia. Entonces, no, es que no me siento bien. Y eso es incredulidad. Se apartan de Jesús. Job 3:25, ¿qué pasa con el miedo? ¿El miedo es bueno? No, es lo peor que usted puede tener, es miedo. Dice así, Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz,
No me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Eso lo vamos a hablar el viernes, ya más desglosado. Pero Job tenía un terror de que le pasaran cosas malas. Tenía miedo que se le murieran los hijos. Tenía miedo que se le muriera la esposa. Tenía miedo que sus negocios fracasaran. Tenía miedo que su familia fuese destruida. Y por ende, ¿sabe lo que hacía? Protegía a su familia. Hay mucha gente que me dice a mí, no, pastor, yo tengo que tener tiempo para la familia, yo tengo que cuidar mi familia. ¿Y sabe qué hacen? La pierden. Porque mientras más miedo tengas, mientras más sientes tú que eres el protector de la familia, peor. Porque no es que Dios sea malo, Dios es bueno. Pero tú no puedes usar una herramienta que no es de Dios. Fe es la convicción de que mi familia está bien, que está guardada, aunque yo no esté presente. Dios guarda a mi mujer, Dios guarda a mis hijos. Miedo es temor que si yo no estoy, mi marido se va a ir, mi mujer se va a ir, mis hijos se van a descarriar. Ese miedo es incredulidad. Y Job tenía miedo por su familia. Y los cuidaba, y él sacrificaba, él ponía de sus recursos económicos, compraba toritos y los vendía y sacaba la sangre y hacían holocaustos por sus hijos. Todos los días había un sacrificio por sus hijos. ¿Sabe lo que pasó? Vino una tormenta, cayó el techo sobre la casa de los hijos y murieron los hijos, murió la esposa, se le murieron los animales. Quedó pobre y miserable, se llenó de llagas y comenzó a sufrir. ¿Es Dios malo? No. ¿Dios le hizo eso para destruirlo? No. Él sacó de su corazón un poder que está dentro de cada cristiano. Usted desde su corazón, desde su vida espiritual, usted puede sacar fe, y la fe que vence al mundo está dentro de mí. Pero el miedo es toda la fe contraria. Todo lo que usted tema, todo el miedo que tenga, a usted le va a sobrevenir. Preocúpese por este versículo, lo vamos a estudiar el viernes con más tiempo. Usted no sabe cuántas veces yo he visto una mujer, ay, hermana, ¿por qué no vino? No, porque tenía que servirle tecito, porque mi esposo trabajó tanto y tenía que darle tecito. Le dejé el tecito servido y cuando era las 12 me quería venir a la iglesia, pero mi marido dijo, no, vamos al mall. Y entonces no vine porque tengo que cuidar a mi marido. ¿Y sabe lo que le hizo el marido? Les hizo una. No, ¿por qué no vino, hermano? No, porque mi esposa es tremendamente celosa y no le gusta que yo vaya a la iglesia porque ahí hay hermanas bonitas, entonces, y yo que soy bien hechito, yo que estoy bien terminado, entonces mi esposa como que me hace show cuando yo voy a la iglesia. Entonces yo, para no tener más problemas con ella, me quedé. ¿Sabe que yo tengo un joven? Pintaba para líder, era un muchacho pero espectacular, trabajaba bien, tenía buena dicción, pero ¿sabe qué? La mujer le hacía unos shows de celo. ¿Sabe lo que hizo? Se rindió y se quedó con la mujer. Perdió a Dios. Y de pasadita perdió a la mujer. ¿Cómo no entienden? Vivo enseñando esto. Miedo. No tenga miedo, tenga fe, tenga confianza. Por último, ¿usted cree que se va a ir con su hijo al cielo? Su hijo se va a ir si él hace los caminos de Dios. Si usted sirve a Dios, se va a ir también. Si su marido sirve a Dios, se va a ir. Si no. Ahí no va a ir la familia Olivares Ramírez. La familia Olivares Ramírez, por favor, acá, lista. Victoria Ramírez, Luis Jesús, Lucas Benjamín. No, cada uno. Hoy yo le decía a mi hijo, tú tienes 12 años. Según los judíos, tú ya eres adulto. Claro, para mí es un bebé, pero para las cosas ya son adultos. Cada uno tiene que responder delante de Dios. ¿Me está escuchando? Dios quiere que todos seamos salvos, pero cada uno tiene que hacerse responsable. Así que mientras más los cuide, más los pierde. Mientras más sirva a Dios, más Dios los guarda. Marcos 9:21. Jesús le pregunta al Padre,
¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Había un muchacho, un testimonio de un muchacho que se revolcaba en el suelo, se quemaba en fuego, le daban unos ataques epilépticos más o menos bastante duros. Y este papá va donde Jesús y está desesperado. Dice que desde niño le cuenta a Jesús, muchas veces le echan el fuego, en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dice. Jesús le dice así, si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Escuchó lo que está diciendo Jesús? Mira, si tú puedes creer que Dios te puede dar lo que tú necesitas, para Dios todo es posible. ¿Cuántos creen que Dios hoy día puede hacer un milagro en tu vida? Pero si no crees, si tienes miedo, mira lo que le dice este hombre. Este hombre es como cualquiera de nosotros cuando llegamos a la iglesia, le dice así. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, y puse con rojo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos realmente tendrían que decir esta frase? ¿Cuántos creen que Dios los puede sanar hoy día? Yo creo, pastor, pero ¿quiere que le diga una cosa? Ore por mi incredulidad. Porque creo, pero no como tengo que creer. Creo, pero hay un miedo que afecta a mi vida. Yo estaba en Portugal y fuimos con el obispo y la mayoría de los autos allá son bencineros, no petroleros. Y pasamos a una bencinera a cargar el combustible y al auto bencinero él le echó petróleo. Así que el auto avanzó unos 1 kilómetro, 2 kilómetros, nos metimos a la carretera y el auto hizo así. Le metió un líquido que no correspondía. Aunque parecen iguales, no son iguales. El miedo es exactamente lo que Satanás mete dentro de un cristiano, que no te deja avanzar. Una vez que él logra meterte miedo dentro del corazón, a ti te cuesta avanzar. Y ibas como avión. En el Mercedes-Benz, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Ibas pero veloz. Pero bastó que te metieran 1 litro de miedo y se fue el motor. Y ese auto ya no avanza más. Cuidado con esto. Miedos comunes en la iglesia. Miedo a morir. A ver, Dios nos hizo con este reflejo, digamos, que el ser humano tiene del miedo. No es tan malo, es parte de la naturaleza humana. El miedo a morir nos protege, porque con eso, gracias a Dios, no metemos la cabeza dentro del horno cuando está asándose el pollo, no nos tomamos una botella que tiene una calavera que dice cloro. O sea, está bien, o sea, es una reacción lógica, ¿cierto? El miedo a morir, el miedo nos sirve para protegernos de ciertas cosas. Hay mucha gente que tiene miedo a morir, hay mucha gente que no puede avanzar y no hace nada. Dice, hermano, yo necesito que usted sirva acá en la iglesia. Sí, no, pero si me muero, si Dios quiere. ¿Cuántos de nosotros tenemos la famosa frase, vamos a ir mañana, si Dios quiere? ¿Ah? Esa frase, si Dios quiere, que yo la uso un montón de veces, no está diciendo, Señor, la gloria es tuya, mañana voy. No, lo que está diciendo, si es que mañana amanezca vivo, si es que a Dios se le place mañana darme oxígeno, voy a ir. Denota un poco de temor. Yo cuando era más joven, y yo decía, bueno, entonces nos juntamos mañana. Y hay como que uno, si Dios quiere. Porque en el fondo estamos haciendo planes y no sabemos mañana si vamos a estar vivos. Entonces, es una clase de miedo, ¿o no? Miedo a morirme. ¿Cuántos quieren morirse hoy día? Muy bien. Bueno, ahórcala, por favor. No, yo tengo mucho que hacer todavía. Hay muchos jóvenes que predicar. Tenemos que ir al paseo del 26. Tenemos que ir a la campaña con los jóvenes, donde vamos a estar 2 días de camping. No, tenemos mucho que hacer. No me quiero morir todavía. Mi esposa está muy linda todavía.
Mis hijos están muy bellos, así que no. Yo quiero entregar a mi hijo, a mis 2 hijos. ¿Cuántas personas tienen miedo que se van a quedar solteras, que van a quedar abandonados? Es un temor recurrente de muchas mujeres, temor recurrente de incluso de varones, que a los 15 dicen, no, yo voy a quedar soltero toda la vida. 15 años, 16 años, como que, no quiero nada, no. Y el pastor es tan exigente y no quiere que yo ame. No quiere que yo ame. Miedo a quedar soltero es un tremendo miedo que no te deja avanzar. ¿Y sabes lo que sucede? Que comenzás a quedar sola. Porque miedo es lo contrario a fe. No puedes tener miedo. ¿Amén? Miedo a Dios. No, Dios es muy grande. Yo no merezco servir a Dios. Déjeme aquí nomás, pastor. Hágame limpiar los baños. Yo hermano, quiero que usted sea un diácono. No, diácono, no. Mucha responsabilidad. Eso es. No. ¿Se acuerdan que yo le conté un chiste? Porque es muy fome, pero la enseñanza era lo importante. De unos africanos que le regalaron un reloj de sol a una tribu africana. Y ellos estaban tan contentos que el rey de la tribu mandó a hacer una casa para protegerlo. Y nunca más sirvió el reloj de sol. ¿Por qué? Por proteger el reloj, finalmente quedaron sin la hora, porque lo que le daba la hora era precisamente el sol. Hay gente que, no, yo no quiero predicar. ¿Sabe que a mí me costó tanto predicar? ¿Sabe por qué? Porque yo era un joven de 16 años que Dios cuando me dice, vas a ser pastor. Digo, no, ¿cómo voy a ser pastor yo? Usted no me conoce a mí a los 16 años. Yo, si tuviera una máquina del pasado, me gustaría llevarlo y que me conociera. Primero estaba bastante kilos menos. Y era un tipo tan terriblemente miedoso yo jamás me podía parar ante las multitudes. Yo prefería sacarme un rojo antes de disertar, porque no tenía la personalidad. Yo siempre se lo cuento esto a usted. Me decían, diserta, es que no, póngame rojo nomás. Porque no tenía la personalidad. Entonces, llegamos a la iglesia con los mismos temores. Que no, por favor. Pastor, que no me nombre a mí, que no me nombre a mí. Voy a hacer predicar a uno el viernes. No, a mí no, se esconde. Necesito un encargado de jefe. No. ¿Quiere el de allá? Y el versículo bíblico dice, heme aquí, envíame a mí. Ellos dicen, heme aquí, envíalo a él. No. Miedo propio. El primero tiene que ver con la santidad de Dios. No queremos ofender la santidad de Dios. El segundo es mi miedo a mis errores. Pastor, mire, hablo tan mal. Mire, Dios usó un tartamudo llamado Moisés. Dios usó a un burro en la Biblia para hablar a un profeta. Dios usó una quijada de burro para vencer con el Sansón a los amonitas y tantos demás. Dios usó un burro cuando entró en Jerusalén. ¿Cómo Dios no lo va a usar a usted, hermano? Si usted no es burro. Usted es un hijo de Dios. ¿Cómo Dios me usa a mí? Si yo no soy un burro, con mayor razón. No malinterprete las cosas. Miedo a quedar pobre. Termino hoy día con este mensaje. Miedo a quedar pobre. ¿Sabe? Hay mucha gente que tiene miedo a quedar pobre. Ahora vamos con Ananías y Zafira. ¿Qué tiene que ver Ananías y Zafira? Ese fue el miedo de Ananías y Zafira. Les costó la vida. Porque cuando tuvieron que hacer la ofrenda, tenían todo el espíritu para dar la ofrenda. Pero cuando se dieron cuenta que 50 millones era demasiado, dijeron, ¿y qué vamos a hacer, mi amor? Quizás el marido dijo, mi amor, vamos a vender la casa y la vamos a dar a la iglesia. Y la mujer dijo, bueno, sí, mi marido dijo eso. En un culto emocionado, el marido dice, pastor, cuente conmigo, yo doy la casa.
La mujer no dijo nada, se quedó callada. Pero cuando llegó a la casa le dijo, ¿cómo va a vender la casa? ¿Qué vamos a hacer con los chicos? ¿Dónde los vamos a tener a los niños? Entonces el marido dijo, bueno, digamos que la vendamos en 25, ¿cuál es el problema? Tuvieron miedos. ¿Saben por qué hay muchos hombres de Dios que no están completamente al 100% en el pastorado? Porque cuando Dios los llama, tienen miedo. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? ¿Cómo voy a comprar un auto? ¿Cuántas mujeres no dejan que los hombres de Dios tengan sus llamados verdaderos porque están, ¿y los niños? ¿Y cómo va a pagar las cuentas? Búsquete un trabajo mejor. Y eso es miedo a quedar pobre. Y ese es un miedo que te puede costar hasta la vida. Porque es un miedo al dinero, es un amor al dinero. Hay una frase, vuelvo a repetir, voy a terminar este mensaje el viernes. Hay una frase de Nelson Mandela que a mí me gusta mucho, que dice así. Y dice, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Y este hombre es un hombre que comprende algo. Ningún cristiano puede decir que no ha tenido miedo en la vida. Es una mentira. No, yo soy valiente, pastor.